Muy bien, continuando con el desarrollo del contenido, tendremos este concepto, la rigidez dieléctrica. Entonces, recordemos que un dieléctrico es un material aislante. Dice que para cada dieléctrico hay un potencial, es decir, un voltaje que si se aplica rompería los enlaces del interior del aislante. Es decir, llega a un punto en el que el aislante se llega a destruir. Recordemos que habíamos hablado que hay un factor que hace que esto pueda sufrir algún cambio en su composición interna, en su composición molecular. Y uno de los puntos que más influye sobre esto es la temperatura. Entonces, al aplicar un voltaje muy alto, un voltaje lo suficientemente elevado, y al oponerse el aislante o el dieléctrico al paso de este voltaje, entonces empieza a generar un calor. De esta forma se sigue incrementando el calor hasta que el aislante o el dieléctrico cede. Entonces en ese momento se arruinó el capacitor. ¿Por qué? Porque se arruinó su característica principal, que es el aislante. Muy bien. Entonces, cuando esto sucede, hace que circule corriente. Entonces, el voltaje necesario por unidad de longitud o la intensidad del campo eléctrico para provocar la conducción en un material dieléctrico es una indicación de su rigidez dieléctrica. Este es el concepto, es decir, hasta cuánto soporta el dieléctrico a trabajar, y a este límite se le denomina tensión o voltaje de ruptura. Siempre que nosotros encontramos un voltaje de ruptura o una tensión de ruptura en cualquier dispositivo eléctrico o electrónico, quiere decir de que hasta ese valor puede alcanzar sin destruirse. Sobrepasando ese valor se va a destruir. Muy bien. Cuando se conoce la ruptura, el capacitor tiene características similares a las de una resistencia, es decir, que ya a esas instancias el dieléctrico ya no tiene la función que debería de tener, y lo que sucede con esto es de que empieza a dejar pasar corriente entre una y otra placa del capacitor. Entonces, ese como capacitor ya no sirve. Muy bien, veamos esto, ejemplo de la ruptura de un dieléctrico. Muy bien. Un ejemplo de la tensión de ruptura son los rayos, que se producen cuando el potencial entre las nubes o un cumulonimbo y la Tierra es tan alto que puede pasar una carga de una a otra a través de la atmósfera, que actúa como dieléctrico. Es decir, aquí se rompió el dieléctrico. ¿Por qué? Porque esto estaba tan cargado y fue tan atraído aquí a la Tierra que fue capaz de generar una ruptura y pudo generar un rayo. Entonces, este es el ejemplo más claro y natural que nosotros tenemos de la ruptura de un dieléctrico. En este caso, el dieléctrico es el aire. Muy bien, entonces esto nos hace entender o nos hace ver que nosotros vivimos dentro de, digámoslo así, de esta forma, vivimos dentro de un capacitor cuando existen cumulonimbos, que son nubes cargadas de energía, y la Tierra. Entonces ahí estamos entre un capacitor y esas serían las dos placas. Y la característica más importante del capacitor sería el dieléctrico, que en este caso, como lo menciona aquí, es la atmósfera o bien el aire. Entonces aquí añadamos otra parte, tabla de fuerza dieléctrica de algunos materiales. Las fuerzas dieléctricas se tabulan en volts por mil, así se llama esta unidad, y aquí está la equivalencia. Un mil es igual a 0.001 pulgadas. Entonces, esto es el valor de un mil. Ahora nosotros tenemos aquí el dieléctrico, el material aislante que estamos analizando. Tenemos los voltios por mil. ¿Cuántos voltios se necesitarían para romper un mil de aire, un mil de cerámica, un mil de porcelana, y así de todos los materiales que tenemos acá? Y
Aquí tenemos la permitividad relativa de cada material, que es referente a una de las tablas que vimos en los videos anteriores. Entonces, con esto nosotros tenemos las características. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo calcular esta ruptura de dieléctrico.